Bueno, ante todo, muchas gracias a los organizadores, es un gusto estar acá. Mi presentación va a ser corta porque me parece que lo más interesante va a venir con los expositores de otros países que nos van a contar cosas nuevas, como ya nos contó Frakia recién, y sobre todo para abrir un espacio de preguntas y de debate. Bueno, va a desarrollarse en 4 partes, muy cortas las 4 partes, pero lo que yo quería ver es esto. A ver, todas las economías emergentes crecieron en los últimos, digamos, 12 años. Entonces, ver un poco qué hicimos con ese crecimiento, cuánto lo usamos para mejorar la competitividad o lo desperdiciamos. Y es un poco el análisis ese, no para llorar sobre el pasado, sino para ver qué desafíos nos quedan para el futuro. Entonces, ¿cuál es la evolución reciente? Escogí 8 países emergentes, podían ser otros, pero más o menos desde el 2002 a la fecha. Ahí tenemos Uruguay, cómo ha crecido, si en el 2012 100, última crisis, todo lo que se quiera, es fácil crecer después de eso, pero bien. Después tenemos Brasil, Argentina, tenemos Colombia, México y después tenemos Paraguay y Chile. Entonces, uno ve que todos los países crecieron, todos sin excepción crecieron, unos con más volatilidad que otros, si uno mira la varianza de estos crecimientos, todos, ojo, crecimos a tasas del entorno del 4 o 5%, duplicando el producto en 15 años con esas tasas, pero algunos con más volatilidad, con más varianza, o sea, tasas importantes pero con más varianza. Bueno, ¿qué hicimos con esta productividad estos países? ¿Qué hicimos con la competitividad durante todo este tiempo que estuvimos creciendo? Entonces, ahí me faltaba Perú. Perú es una estrella naciente, ¿no? Todos los que seguimos de cerca lo que ha sido Chile, Perú está haciendo las cosas muy, muy interesantes, todas las reformas que está haciendo Perú. Entonces, ¿qué hicimos con la competitividad? Y acá hay 2 medidas, una Fracker la habló recién, que es la del Foro Económico Mundial, y la otra del Banco Mundial. Yo usé las dos para ver cómo estamos. Uruguay está de la mitad de la tabla para abajo, son 189 países, bueno, ahí, 82, Paraguay, Brasil, Argentina. Esto según Banco Mundial, los mejores de la clase, Colombia, Perú, México y Chile. Y según el Foro Económico Mundial, estamos en el lugar 80, Argentina, como se decía, en el 104, y los mejores de la clase, Chile, acá Brasil mejora. Hay una pequeña diferencia en la metodología de las encuestas, no viene el caso, pero los grandes números son esto, y Perú nuevamente en lugares importantes. Entonces, ahora ver, bueno, esa es la foto. 2014, 2015 estamos así. ¿Y qué hicimos todos estos años? Mientras estábamos creciendo, ¿también mejoramos en competitividad? Esa es la pregunta que yo me hice. Y ahí vemos, bueno, que Argentina no cambió gran. Es lo que le llaman en el Banco Mundial la distancia a la frontera, o sea, cuán alejado estoy del mejor de la clase, por decirlo de alguna manera. Argentina no mejoró mucho. Después tenemos Brasil, que algo mejoró, Colombia, Chile, Perú, y en la mitad de la tabla tenemos Paraguay, bueno, ahí apareció México y Uruguay. O sea que tenemos claramente, se separan los que aprovecharon la bonanza, que son los de arriba, para mejorar, además de estar creciendo el producto, crecer la competitividad, los que no aprovecharon mucho y los que estuvieron en la mitad de la tabla. Bien, cosa uruguaya, ¿no? Ni mucho ni poco. Bueno, esto es según el Banco Mundial. Luego, si uno mira también el Foro Económico Mundial, los índices de competitividad del Foro Económico Mundial, ahí tenemos, ahí tenemos, que acá que hice, para que sea más intuitivo, porque si ponía el ranking, el que quedaba arriba era el que estaba peor, entonces hice la cantidad de países menos el lugar en el ranking, digamos, como viéndolo para la distancia para alcanzar al mejor. Argentina, Brasil, bueno, ahí, Colombia, Chile, México, Paraguay, y ahí tenemos Uruguay y Perú. Ahí no es tan claro si se separan más Argentina y Paraguay,
Uruguay tiene una variación bastante buena hasta el 2012-2013 y luego una caída importante en su competitividad. Y bueno, Chile más o menos tuvo una suba y se mantiene, y el resto de los países se mantiene con un pequeño declive hacia el 2015. Pero Uruguay cayó en materia de competitividad en los últimos años. Entonces, más allá de esta pregunta, uno dice, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? La maestra nos da este boletín diciéndonos que estamos mal, que no hemos aprovechado las oportunidades para mejorar nuestra competitividad, y hay muchísimos indicadores. En el del Foro Económico Mundial son 12 pilares, en el del Banco Mundial son un montón de pilares también, pero uno puede tomar unos cuantos y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? Si yo simulara algunas pequeñas reformas en Uruguay, ¿cuántos lugares ascendería? Uruguay hoy está ahí en el nivel 82, en el del Banco Mundial, ¿verdad? Solamente bajando el costo de abrir una empresa, o sea que el fisco se aguante un poquito antes de grabar la empresa, antes de que el niño nazca, que lo dejen a ver cómo... Solamente bajando el costo de abrir una empresa, en porcentaje del ingreso per cápita está, ¿no? Y reduciendo el número de impuestos. Fíjese, acá no estamos hablando del monto de los impuestos, simplemente estamos hablando de que en Uruguay, en promedio, se pagan 33 cosas por año. 33 cosas que hay que estar pagando, liquidando. Simplemente si se bajara eso y las horas insumidas en el pago de impuestos, si las llevábamos al nivel de Chile, bajaríamos, o sea, mejoraríamos en el ranking del puesto 82 al puesto 69. Y si las lleváramos al nivel de Perú, al puesto 70. O sea que estas son medidas que no cuestan plata, que es simplemente una cuestión de racionalización de la burocracia y de bajar un poco la voracidad fiscal para esperar que la criatura crezca antes de grabarla. Después, para atrás es el otro, está muy sensible. ¿En qué sacamos en el Foro Económico Mundial las mejores notas y en qué sacamos las peores notas? Las mejores notas es esperable. No tenemos terrorismo, se confía bastante en los políticos, en telefonía móvil estamos muy bien, matriculación de la escuela primaria bien, no hay subsidios agrícolas importantes que generen costos al resto de la economía, y hay una buena transferencia de tecnología por la inversión extranjera directa. Pero hay unas cuantas, las que sacamos bien las puse las que estábamos en el ranking 20 o menos, y las que sacamos mal en las que estamos en el ranking 100 o más. Estamos hablando de 144 países. O sea que 100 o más es estar bastante, ¿tá? Bueno, ahí, despilfarro del gasto público, costos de la inseguridad, calidad de las vías férreas, bueno, y un montón que los tienen ahí. Yo marqué los que más se puede actuar rápidamente sobre ellos. Uno es la inflación, ¿tá? La inflación es un fenómeno monetario, pero que tiene asociado también rigideces en materia de política de ingresos, que hay en Uruguay, y problemas fiscales. O sea que nosotros, corrigiendo algunos de esos aspectos, podemos bajar a niveles de inflación bastante razonables. Los precios de las materias primas son malos que bajen para algunas cosas, son buenos para otras, pero bueno, es una asignatura pendiente. Corrigiendo inflación y corrigiendo las pésimas notas, ocupamos de los últimos lugares del mundo en materia de relaciones laborales, en productividad, sociedad, salarios, cooperación, empresarios, trabajadores. Mejorando eso, que básicamente ha sido una regulación muy sesgada de los últimos años. Bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, no sé, miremos esos deberes que tenemos que hacer, miremoslos con los países que yo les señalaba, Chile y Perú. Esta gráfica, así como de una telaraña, es cuanto más cerca del centro está, mejores, más lugares primeros en el ranking se tiene. Entonces fácilmente podemos ver en dónde tendríamos que mejorar, nosotros comparándonos con Chile y con Perú. También Chile y Perú tendrían que mejorar algunas cosas respecto a nosotros, pero bueno, si nosotros miramos los mejores de la clase o los que han tenido una evolución en la competitividad más interesante,
claramente tenemos que mejorar en la eficiencia en el mercado de trabajo y en el entorno macroeconómico, donde están esos dos puntos que les señalaba: la inflación en el entorno macroeconómico, porque en el resto no están mal las notas que sacamos, y la regulación en el mercado de trabajo, donde ahí prácticamente estamos mal en todos los ítems que lo componen. Tomando nuevamente como ejemplo esto, digo, bueno, y si hiciéramos los deberes, así como el del Banco Mundial, simplificando procedimientos y cosas, hubiéramos mejorado, ¿qué pasaría si nosotros mejoramos el entorno macroeconómico, o sea, menos inflación y eficiencia del mercado de trabajo? Bueno, tomando como ejemplo Perú o Chile, corregiríamos solo esos dos factores y pasaríamos del lugar 80 al lugar 72. Y si además fortalecemos el mercado de capitales, que en Uruguay es prácticamente inexistente, ahí bajaríamos a los lugares, llegaríamos a los lugares 60 del ranking. O sea que es posible mejorar con pocas reformas por lo menos 15 o 20 puntos en el rating. Y ahora hay otra pregunta que se hace en el Foro Económico Mundial, que ya Fraquia la señalaba. ¿Cuáles son las peores cosas que esto le preguntan a los empresarios? ¿Cuáles son los cuellos de botella para crecer, para tener mejor competitividad? Y acá están señalados los que más se repiten: son regulaciones laborales, burocracia gubernamental, impuestos, educación inadecuada de la fuerza de trabajo, inadecuada oferta de infraestructura y acceso al financiamiento. Y esto es lo que me da pie para hablar del papel de los fondos de pensión. Realmente los fondos de pensión, el AFJP en Argentina, AFAP en Uruguay, AFP en Chile y en el resto de América, no pueden hacer mucho para los desequilibrios macroeconómicos ni para el gasto público, pero sí pueden hacer algo en materia de infraestructura y sí pueden hacer algo en materia del desarrollo del mercado de capitales. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que por suerte la gente vive cada vez más. La esperanza de vida al nacer no solo ha aumentado, sino que la esperanza de que una persona que llega viva a los 63, 65 años, que es la edad que... La edad se puede jubilar a los 60, pero la gente se jubila alrededor de los 63. La esperanza de que llegue viva a los 80, 85 años es alta en Uruguay. Y eso es una buena noticia, pero también es un desafío para los sistemas de pensión en el mundo. Esto no es una cosa que nos planteamos acá. En el mundo son los problemas que se están dando. Y los sistemas de reparto, donde los que trabajan financian a los jubilados, son sistemas de Bismarck del siglo XIX, pero que ya no corren para estas relaciones demográficas que tenemos. Entonces, bueno, hay distintas alternativas de solución. En Uruguay se eligió el sistema mixto, que es el BPS paga una parte de la jubilación y la otra parte la paga una compañía de seguros en base a una renta que le genera haber ahorrado en una FAP al trabajador. El trabajador ahorra, tiene un tope, porque la jubilación del BPS está topeada, y el resto se lo complementa con una jubilación que obtiene por el fondo acumulado en la FAP. Hoy somos 4 AFAPs: AFAP Sura del Grupo Sura, Integración del BANDE, FUCAC y Cabal, República del BROU, BPS y Banco de Seguros, y Unión Capital, que es de Banco Itaú. 450 personas trabajamos en las 4 FAPs y administramos un quinto del PBI en fondos, 11.000 millones de dólares, y atendemos 1.260.000 clientes. Y en estos 18, 19 años del sistema hemos generado una rentabilidad de más del 8% en términos reales, o sea, descontada la inflación. Esos son números muy importantes. Después viene la otra parte que Uruguay todavía tiene que regular un poco más, que es la parte cuando la persona viene a jubilarse y se va con su mochilita de dinero al banco de seguros o a alguna compañía de seguros a que le dé su renta vitalicia, que eso no está tan regulado todavía como estaba la etapa de acumulación. Pero bueno, esta es un poco la performance de estos fondos. Ventajas de este sistema: a los jóvenes les sirve siempre, la persona, si no tiene causal jubilatoria en el BPS, la puede tener solo con 65 años en la FAP, el fondo es heredable, no se lo pueden embargar, lo que sabemos todos. Y para lo que nos trae este tema, casi 1.100 millones de dólares invertidos en lo que se llama sector productivo, que pueden parecer cifras que para Argentina son irrisorias, pero para Uruguay no son cifras menores.
Pero lo más importante es la potencialidad. La potencialidad. Los fondos tienen una potencialidad de invertir 4.500 millones de dólares en estos proyectos del sector productivo. Que hoy no se hacen, ¿por qué? Porque somos amarretes. No, es que en el Uruguay, en realidad, las empresas que tienen cierto aporte como para recurrir al ahorro público, para pedir prestado a fondos como estos, son pocas. Cuando vienen proyectos, en general salen bien, en general se aceptan. El tema es que la empresa uruguaya o es familiar y entonces no se abre, o es extranjera y obtiene financiamiento muy barato, como veíamos, del exterior, o son estatales. Entonces ahora, ¿qué fenómeno estamos viendo? Bueno, las empresas estatales se están empezando a avivar de esto y están emitiendo ellas obligaciones negociables, algún tipo de cosa, o en modalidades bastante innovadoras, como el último del fondo, el Parque Eólico de Pampa, que no fue UTE la que emitió, pero UTE se comprometía patrimonialmente en el negocio y en la gestión. Entonces da una cierta garantía y esos son papeles que son muy demandados. Pero de lo contrario, el porte de las empresas uruguayas hace que sean pocas las oportunidades para invertir en el sector productivo. Por eso tan importante y tan atado a la inversión. A ver si había una antes, que me pasé otra. Ahí está. Por eso tan atado a la inversión en infraestructura. Entonces, recordando siempre que los fondos son de los trabajadores, recordando que tienen requisitos mínimos, una emisión para que sea, como le decimos, afapeable, tiene que tener cotización en mercado formal, tiene que tener calificación de riesgo, bueno, tiene que estar autorizada por la superintendencia, que es el Banco Central. Y bueno, y los proyectos de infraestructura, ¿por qué son buenos? ¿Por qué los vemos como algo positivo? Sin perder de vista que el fondo es de los trabajadores y nosotros somos administradores de ese fondo, decimos, bueno, la inversión en infraestructura cierra por todos lados, porque genera más productos, más empleo, más cotizantes, y además desarrolla el mercado de capitales, que es un activo para los fondos. Nosotros necesitamos instrumentos que tengan profundidad, que tengan liquidez y que el mercado de capitales sea lo más ágil posible. Y entendemos que la ley de participación pública-privada es una herramienta idónea. La ley fue sancionada en el 2011, todavía no ha salido bajo esta modalidad ningún producto, está por salir unos tramos de carretera y un recinto penitenciario, pero es muy poco. Y si nosotros miramos las necesidades de infraestructura que tiene el Uruguay, que hace poco, esto lo saqué de distintas declaraciones de prensa, me puedo estar olvidando de alguna, pero hay un montón. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta ponerle carne a este esqueleto, nos falta ponerle números, ponerle proyectos, porque no basta decir, hay que hacer el puerto, ahora el puerto de Aguas Profundas lo habían hundido, ahora lo reflotaron de vuelta. Bueno, hay que ponerle consistencia y tener una agenda de proyectos cuantificada como para que uno pueda ver el menú que tiene. ¿Por qué? Porque las etapas son estas en un proyecto de participación pública-privada. La primera, tiene que haber un estudio muy serio, muy técnico, despojado de todo viso político, de cuáles son las alternativas, los beneficios, los costos, la viabilidad. Y ahí ya desde el vamos tienen que estar involucrados todos los actores, no solo las autoridades, la autoridad competente, que sería en Uruguay la Agencia Nacional de Innovación y de Infraestructura, y por supuesto el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también los actores tienen que estar, porque si después sacan un producto que resulta que no es afapeable por algún motivo, entonces otra vez hay que empezar de vuelta. Bueno, yo creo que esas son lecciones que uno aprende del mundo, de cómo funcionan las cosas en el mundo. Después, ya la etapa siguiente es cuando se estructura, se hace el control del presupuesto, porque esto tiene un impacto fiscal también, no como si lo hiciera el gobierno, pero sí. La diferencia es, mientras que en una obra normal el gobierno va, la presupuesta, la ejecuta, la paga, aunque la licita y la paga, acá es distinto, acá la encomienda la hace un privado, es el privado el que emite la deuda y el gobierno de alguna manera da alguna garantía de gestión o de que el contrato se va a cumplir, pero de cualquier manera tiene un impacto fiscal que hay que cuantificar. Y bueno, ahí sí obviamente será el poder político que diga, bueno, este es el ranking, esto es lo que quiero hacer primero, pero no en la parte técnica. Y después gestionar el contrato, porque los contratos son de 30 años
pasan más de un gobierno, hay que darle una institucionalidad como se le dio en Uruguay a la política forestal, como se ha dado en tantas cosas. Creo que acá, por suerte, tenemos algunos activos que trascienden los periodos de gobierno, como que la inflación es mala, que el déficit fiscal hay que controlarlo. Después nos saldrá o no nos saldrá, pero hay activos que ya nadie discute, que el país tiene que abrirse al mundo exterior y tal. Bueno, en Punta del Este hace cuestión de un mes se hizo el foro de PPP de las Américas, y realmente que ahí explotó el Twitter de varias cuentas, entre ellas el de Unión Capital, pero las cosas que se dijeron, bueno, Colombia está por largar la línea 1 de 1 metro de 27 kilómetros, no hay falta de financiamiento de proyectos, sino lo que hay es falta de proyectos bien estructurados. Estamos hablando de toda Latinoamérica, ¿no? La importancia de medir los indicadores de desempeño. Latinoamérica necesita invertir 5% del PBI en infraestructura para alcanzar estándares que tienen, por ejemplo, los países asiáticos. Y bueno, está. Y Uruguay tiene un buen lugar en la región como atractivo para participación público-privada. Y esto es algo importante porque si nosotros presentamos una cartera de proyectos chicos, una cartera de proyectos de, como ahora, 20 millones, 30 millones, 70 millones, lo que ocurre es que los jugadores internacionales más grandes no se presentan. Eso no quiere decir que yo pretenda que vengan los jugadores internacionales y desplacen a los locales. Los locales son necesarios para trabajar con los internacionales en todo lo que es el know-how de la plaza y todo eso. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que decir, si estas tramos de carretera son 20 millones de dólares, pero están dentro de un paquete de 1.000 millones de dólares, como para que se presenten jugadores importantes para trabajar con las empresas locales. Yo creo que eso es importante que se logre. Y el otro tema es un tema que uno cuando viaja en Chile le da una sana envidia. Estos carteles están en el metro, en las carreteras, dicen, su ahorro financió esta carretera financiará su pensión, con peaje sombra, lo que fuere. Pero es un poco ese círculo virtuoso en el que tenemos que entrar de infraestructura, crecimiento del producto, crecimiento del empleo, mayores ingresos derivados de esa obra y por lo tanto mayor rentabilidad para los fondos de pensión de los trabajadores. Acá es fundamental, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué del 2011 a la fecha no salió una sola de estas emisiones? Bueno, yo creo que ahora el gobierno tiene un diagnóstico muy claro que lo que falló fue la institucionalidad. Había muchos actores involucrados, muchos ministerios, y no había una cabeza decisora. Ahora tenemos esperanzas que la Corporación para el Desarrollo se va a transformar en la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Economía va a ser cabeza de estos proyectos. Entonces pensamos que es el momento de que despeguen. Realmente Uruguay, si quiere mantener las tasas de crecimiento que ha tenido y que lo llevaron a despegar como todos los emergentes, tiene que mejorar en la competitividad. Y para mejorar en la competitividad tiene que corregir pecaditos macro que tenemos, como la inflación, tiene que corregir el tema del peso del Estado, pero tiene que invertir mucho en infraestructura y no generar esas inversiones que le llaman elefantes blancos, que son inversiones que están muy lindas en el papel y después nadie usa. Los criterios técnicos, el involucramiento de todos los actores desde el inicio. Bueno, creo que esos son los secretos para que esto salga bastante bien. Gracias.